¿Cuántos dicen amén? Estamos finalizando el año, ya estamos a 2 días de terminar, amén. Y si hay algo que tenemos que tener bien presente y bien claro en nuestra vida, que no debemos de dar ventaja al diablo. Él anda como león rugiente, amén. Salmo 107, verso 1. ¿Cuántos dicen amén? Este Dios que nos libra de nuestros enemigos, de toda aflicción, de toda crisis. Decía que está a tu lado el Dios que nos libra de la aflicción. Muchas veces nos encontramos bajo la aflicción, amén. Muchas veces nos desesperamos en la aflicción y sabemos que la salida está solamente con ir a Él, nada más. Pero muchas veces las personas quieren que las cosas sucedan rápido y no es así. Decir, Dios no es como el genio que frotaba la lámpara, vio, y salía ahí y te cumplía los deseos y los sueños. No. Dios tiene su momento, su tiempo, su hora, su día. Él puede hacer cosas ya automáticas, pero también en algunos casos tiene su progreso, tiene su momento, tiene su hora. En ese progresar, en ese momento también Dios va trabajando en nosotros, amén. Va formando en nosotros a ese Cristo, va formando en nosotros la vida espiritual. Salmo 107, ¿lo tienen? Dice así: alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno, porque para siempre es ¿qué? ¿Por qué tenemos que alabar al Señor? Primero porque Él es bueno. Decía que está a tu lado, tú tienes que alabar al Señor porque Dios es bueno. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que en la tierra no hay ninguno bueno, bueno es Dios. Entonces le alabamos porque Él es el único bueno, el único que nos entiende, el único que sabe, el único que nos conoce, el único que conoce qué es lo que me pasa. Él me va a entender más que cualquier persona. Las personas te pueden entender, te pueden comprender por un momento, pero Dios es bueno. Amén. Entonces, porque también dice que para siempre es su misericordia. Dile que está a tu lado, Dios es misericordioso y es bueno. Y verso 2 dice, y verso 3, vamos a leer el 2 y el 3, dice así: díganlo los redimidos de Jehová. ¿Quién tiene que decir esto? ¿Quién tiene que alabar y decir que Él es bueno y misericordioso? Como recién decía la pastora, los únicos que hemos sido redimidos somos el linaje humano. Los ángeles no han sido redimidos porque los ángeles obedientes no pecaron. Y los ángeles que fueron desterrados, los que pecaron, ellos no van a recibir perdón. Ellos ya van a recibir condenación. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay una falsa doctrina que dice que cuando Dios restituya y haga todas las cosas nuevas, aún los ángeles malos serán perdonados. Y aún hay una doctrina, una herejía que dice que Satanás será perdonado. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que le espera a ellos el lago de azufre y de fuego. Y a todos aquellos que no creyeron en el Señor, y todos aquellos infieles, y todos aquellos fornicarios, adúlteros, mentirosos, y todo eso llegarán e irán a ese lugar, juntamente con Satanás y con sus demonios. Pero los redimidos debemos de cantar y glorificar porque Él es bueno y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Dice: digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Toma tu asiento. Diga conmigo: Señor, gracias por tu redención. ¿Por qué dice digan los redimidos de Jehová? Y luego dice: los redimidos hemos sido de aquellos que en otro tiempo estábamos bajo el poder del maligno. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. David está diciendo: canten los redimidos, glorifiquen los redimidos de Jehová, aquellos que en su vida antigua estaban siendo atrapados, seducidos y apresados por el poder diabólico. Y la Biblia dice
que el Señor vino para trasladarnos del reino de la tiniebla al reino de luz. Todos aquellos claramente que confiesan que Jesús es el Señor y se arrepienten. ¿Cuántos dicen amén a esto? David está dando una expresión poderosa y gloriosa aquí. En este salmo encontramos 4 tipos de individuos, 4 tipos de personas. Número 1, encontramos individuos que están en angustia. Número 2, encontramos a personas que Dios rescata. Número 3, encontramos a personas errantes. Y número 4, encontramos a personas prisioneras. ¿Cuántos dicen amén a eso? En este salmo, si ustedes lo leen, no vamos a leerlo todo porque es muy largo, pero en este salmo encontramos 4 personas, aún mismos creyentes, en diferentes posiciones en su vida. Encontramos a personas en el proceso de la angustia. ¿Cuántos han pasado por un proceso de angustia? Pero ¿cuántos de ellos han sido liberados y Dios los ha rescatado? Amén. ¿Cuántos hemos sido errantes en algún momento? ¿Cuántos hemos pasado por un proceso de que hemos cerrado, de que hemos estado confundidos, errantes, divagando? ¿Cuántos hemos pasado por el proceso que nos encontrábamos prisioneros de alguna situación o de algo que nos tenía atado? Amén. Y hemos sido como libres de eso. El pecado es una prisión que nos aprisionó. Un vicio es una prisión para una persona que lo tiene prisionero a depender de ese vicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la persona está prisionera de ese vicio, depende de ese vicio, está atado, está prisionero. ¿Y cuántos han sido liberados de eso? Y el otro punto que dijimos, de aquellas personas que en algún momento andaban en la insensatez, en la necedad, y Dios les ha iluminado la mente y han salido de ser necios y de entender que solamente Dios puede glorificarse, obrar en nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David expresa que los redimidos alaben, que los redimidos glorifiquen por la misericordia, porque hemos sido liberados del poder ¿de quién? Del enemigo. Escuche. Y a los congregados de la tierra, verso 3, y nos marcan los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Ayer estudiábamos en el libro de Apocalipsis acerca de los 4 vientos que soplan, sobre los 4 puntos cardinales. Estábamos hablando acerca del texto cuando habla acerca de los 4 seres vivientes. ¿Cuántos han escuchado de los 4 seres vivientes que habla Apocalipsis? ¿Qué representan esos 4 seres vivientes? Los cuales nos marcan el norte, el sur, el este y el oeste. La Biblia dice que en el último tiempo los judíos volverán a la nación de Israel y serán traídos de los confines de la tierra, de los 4 puntos cardinales. Todos los judíos que fueron dispersados sobre toda la faz de la tierra volverán a Israel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tiene algo muy significativo lo que estudiábamos ayer, el número 4, y habla acerca de los 4 seres vivientes. Amén. Esos 4 seres vivientes la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 4, verso 5, dice que están alrededor del trono. Y también nos habla que esos 4 seres vivientes están llenos de ojos alrededor y por dentro. ¿Qué tienen esos seres vivientes? Ojos. ¿Dónde? A todo a su alrededor y dentro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos saber que esos seres vivientes tienen ojos? ¿Cómo Juan pudo ver? Porque Juan los vio, porque esos seres vivientes significan y representan la transparencia. El tener ojos internos, esos seres vivientes, representa que ellos son transparentes delante de la presencia de Dios. Y en un significado espiritual, esos seres vivientes tenemos que nosotros mirar cómo ellos eran
personas con muchos ojos. ¿Qué representan los ojos? Visión. Mira conmigo, visión. Una visión amplia de las cosas espirituales, y también representa que ellos tenían ojos por dentro, significa que eran transparentes. Entonces nosotros tenemos que ser creyentes de visión, pero también creyentes puros y transparentes. ¿Cuánto dicen amén? Cuando estamos delante de la presencia de Dios tenemos que ser puros y transparentes. Entonces, ayer recibíamos esto tan poderoso de los 4 vientos que soplan, de los 4 puntos cardinales, de cómo el Señor va a hacer volver a los judíos, de cómo en el libro de Ezequiel dice que el Espíritu sopló de los 4 vientos y vino el Espíritu, ¿se acuerdan del valle de los huesos secos? Y dice que de los 4 puntos cardinales soplaron los 4 vientos y el Espíritu vino. ¿Lo dice la Biblia? Entonces, aquí la Biblia nos dice que va a llegar el momento que va a haber una congregación. Dios está hablando exclusivamente, cuando dice a los congregados, está hablando de los judíos que se van a congregar y que van a venir de los 4 puntos cardinales para celebrar fiesta al Dios de Israel, en Israel. Pero en un sentido espiritual Dios está hablando que todos los creyentes, que todos los hijos de Dios también seremos congregados en la nueva Jerusalén, seremos llevados y seremos arrebatados de los 4 puntos cardinales, de los confines de la tierra, y seremos levantados, arrebatados. La palabra arrebatado es al paso. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos seremos al paso, seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso. Entonces vemos algo muy poderoso en el Salmo 107. Vemos los hechos de Dios. Vemos 7 hechos y 7 cosas que Dios nos marca en este libro. Número 1, vemos el rescate de Dios. Dios conmigo, Dios me rescató. Luego vemos que Dios hizo que el pueblo se congregara. Luego hizo, en tercer factor, el Señor endereza su caminar. ¿Cuántos dicen amén? Los enderezó, los encaminó, los introdujo a su deseo y a su propósito. Número 4, los alimentó de su palabra, los alimentó de ese manantial de agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Los alimentó de los dichos de su boca. Número 5, los condujo al lugar adecuado para alabar y glorificar al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Usted sabe que en los tiempos futuros y en los tiempos cuando el Señor establezca el milenio, las naciones que queden preservadas, que Dios no va a destruir, esas naciones tendrán que ir una vez al año a llevar toda su primicia, todos sus diezmos a la nación de Israel, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, a donde Dios esté. Esas naciones tendrán que llevar eso. Y las naciones que se rehúsen a no llevar eso, Dios no va a enviar la lluvia, entonces tendrán faltante. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el Apocalipsis. Y a su nombre. Entonces, diga conmigo, Dios los alimentó. Número 1, los rescató. Número 2, los congregó. Número 3, enderezó sus vidas. Número 4, los alimentó. Número 5, los condujo por el camino, por la senda, llevándolos a Él. Número 6, los sanó. Diga conmigo, los sanó. Y número 7, hizo que la tormenta parara, cesara la dificultad, la tribulación. Y número 8, los bendijo. Esto dice amén. Vamos a leer algunos aspectos de lo que estamos hablando aquí. Como dijimos, el rescate es en el versículo 2, cuando dice que el Señor nos rescató del poder de ¿quién? Del enemigo. Verso 4 dice, anduvieron perdidos ¿por dónde? Por el desierto, por la soledad, sin camino. ¿Cómo estuvo el pueblo? Diga conmigo, perdidos.
Dile al que está a tu lado, tú estuviste perdido, pero fuiste hallado por el Señor. Él te encontró, Él te buscó. Tu camino era un camino que te conducía a muerte. Tu camino era un camino que no te llevaba al camino de la rectitud o de la justicia, sino que el camino del pueblo era el camino en el cual andaban errantes y perdidos y por el desierto. Pero Dios, en medio de ese desierto en soledad, Dios obró. ¿Cuánto dicen amén a eso? Mira lo que dice, esto es muy profundo. Dice, hambrientos y sedientos. Pero escuchen, no leí una parte que dice en el verso 4. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Ellos no tenían lugar donde morar. Ellos no tenían ciudad donde habitar. Pero ¿saben qué es lo que más poderoso que podemos ver? Ahora nosotros tenemos una ciudad permanente. Ahora nosotros tenemos un lugar donde reposar. ¿Quién es ese lugar para reposar? Ya conmigo es Cristo. Dile al que está a tu lado, descansa en Cristo. Decirle, esa es tu ciudad, ese es el lugar donde tienes que habitar, ese es el lugar donde tú tienes que permanecer, ese es el lugar donde hay descanso, donde hay refrigerio, donde hay bienestar. ¿Por qué los cristianos en este último proceso se amedrentan, se turban? ¿Por qué muchos cristianos en este último proceso de este año, terminando el año, comienzan a flaquear, comienzan a dejar la iglesia, no congregar, excusarse, porque no descansan en el Señor, porque no están yendo a buscar ese alimento a Él, porque no están bebiendo de las aguas que brotan para vida eterna? Si tú supieras que tú tienes la nueva Jerusalén dentro de ti, entenderías que tienes a Cristo, pero la nueva Jerusalén está dentro de ti también. Aplauda al que vive. Dicen amén. Y ellos no tenían lugar donde habitar. Escuchen, la mente humana quiere un lugar, quiere un hábitat para estar tranquilo, pero lo que le estaba diciendo al Señor, ustedes no tienen algo físico, pero me tienen a mí, que yo soy su descanso. Me tienen a mí, que yo soy su casa. Me tienen a mí, que en mí encontrarán fortaleza, refugio. Porque una casa, ¿para qué? Para habitar. Una casa para ser refugiado de las tormentas cuando llueve. Ellos no entendían que ellos estaban divagando en el desierto. Yo prefiero estar en el desierto con el Señor que en habitar en un palacio lleno de oro sin el Señor. Prefiero ir con el desierto, con el Señor que me acompañe, y habitar en una casa de cedro, de palacio de oro, pero Dios no esté ahí. Aplauda conmigo. ¿Está entendiendo lo que Dios está diciendo? Ustedes pueden tener todo, pero si no me tienen a mí, no tienen nada. Dios le está diciendo a ustedes que no tienen casa permanente, que tienen un lugar para vivir, que tienen una tierra que yo les prometí, pero ustedes no están entendiendo que me tienen a mí. Y yo soy esa casa, y yo soy ese lugar de descanso, pueblo mío. Es su nombre. Entonces, este era el motivo de que ellos debían de alabar y decir: Dios es bueno, Dios es misericordioso, nos liberó del poder del enemigo, nos redimió. El Dios que nos libra. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Mire cómo David relata el proceso del pueblo de Israel, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecida. ¿Cuándo desfallece el alma? Si lo vemos espiritualmente, la persona, o naturalmente la persona hambrienta, es una persona carente de que no está alimentándose, ¿no? Y una persona sedienta no está bebiendo. ¿Saben lo que significa eso? Ellos no estaban comiendo y bebiendo de Dios. Entonces, claro, el que no come y no bebe de Dios, desfallece su alma. Cuando tú no bebes de Dios y no comes del pan de vida y no bebes del agua de vida, ¿cómo vas a estar? Desfalleciendo. Las cosas del mundo te van a afectar.
Las cosas temporales te van a amedrentar. Entonces dice, hambrientos y sedientos, su alma le fallece. En un término espiritual, esto muestra cómo el ser humano, teniendo el agua para beber y la comida para comer, no va y no disfruta, y está pasando hambre y está pasándose. Así muchos cristianos pasando hambre, están desnutridos espiritualmente, porque no están comiendo y no están bebiendo. Entonces claramente el alma desfallece, y en el alma está la voluntad. Y la voluntad humana te va a tornar a que tu voluntad, a la voluntad de tus emociones, dirija tus pasos a equivocarte, dirija tus pasos a volver atrás, dirija tu mirada a no mirar al invisible, a mirar las cosas que ves. ¿Cuándo dicen amén? Entonces David estaba hablando algo sumamente importante, estaba relatando la historia, pero esta palabra es tan espiritual, tan profunda para nosotros, que nos muestra cómo muchos creyentes mueren de hambre y mueren de sed, y no van a buscar el refugio, la comida y la bebida en Dios, para que su alma sea fortalecida, para que su alma se alinee a la voluntad de Dios. Mira que está a tu lado, si tu alma está desfalleciendo, si tu alma y la voluntad que está en tu alma te está desviando a que hagas cosas, o mires cosas, o te entretengas en cosas que no tienen nada que ver con la necesidad de llenarte de Dios, entonces vas a desfallecer. Entonces, ¿por qué ahí vemos? ¿Por qué David decía, alma mía, alaba? Alaba a Jehová. Porque en el alma están las emociones, está la voluntad. Y si tus emociones te ganan, las emociones según el hombre, no según Dios, sujetar las emociones a Dios. Entonces mucha gente vive bajo la influencia de sus emociones y no sujeta sus emociones al Espíritu de Dios. Entonces está pasando necesidad espiritual, está desfalleciendo, está menguando, está retrocediendo, se estancó espiritualmente. ¿Por qué? Porque está careciendo del alimento que Dios solo te puede dar, que tienes que buscar. Verso 6. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Escuchen. Entonces clamaron ¿a quién? Aquí vemos el punto que dijo que Él nos rescató, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Diga conmigo, clamaron. Diga que está a tu lado, claman. En su angustia. Mira el punto que tuvieron que llegar, o muchas veces los cristianos tienen que llegar. Tienen que tocar la nariz con tierra en el piso, o vivir tantas cosas en angustia, que ahí se dignan a buscar a Dios y a clamar. A veces Dios tiene que llevar a la persona hasta ese punto. Como recién decía la pastora, el ser humano se olvida de Dios, sí que se olvida, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Entonces dice la Biblia aquí que ellos clamaron. Y Dios, que es tan bueno, por eso, ¿por qué no alabar a Dios si es bueno? ¿Por qué no alabar a Dios? Porque Él es misericordioso. ¿Qué hizo Dios? Cuando Dios ve un corazón quebrantado que clama de verdad, Dios oye el clamor de su pueblo. Entonces dice que Dios escuchó ese pedido de ese pueblo y los libró de sus angustias. Y en el que está a tu lado, Dios te libra de las angustias. De ese proceso que te puede estar en esta noche, llevándote a que tus emociones también se descontrolen, te entristezcas, a que tus emociones te lleven a la tristeza, al dolor, a la amargura. Tienes que clamar al Señor. La Biblia dice que ellos clamaron y el Señor los libró de las angustias y los dirigió por el camino derecho. ¿Qué hace la persona que ora en el proceso de la angustia? Diga conmigo, Dios nos dirige, Dios nos muestra, Dios nos va a decir cómo salir de ese proceso.
Todos los que oran, Dios les va a mostrar cómo salir del proceso, cómo resolver esa situación, cómo salir de lo que están viviendo. Pero no llegues al proceso de estar en la angustia para buscar a Dios. No tienes que llegar. Aprendamos nosotros de Israel, aprendamos nosotros de muchos creyentes que tienen que llegar hasta lo último, hasta las últimas fuerzas que se le acaban y caer rendido al suelo si pudiesen haber buscado antes que lleguen hasta ese proceso. Claro que la angustia te va a llevar también a buscar a Dios. Entonces la Biblia nos muestra aquí que el Señor los libra de esa angustia y también los va a dirigir por el camino derecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Hacia dónde los conduce? Hacia ese camino derecho. Diga conmigo, el camino de la rectitud. Aquí dice, lo va a conducir para que viniesen a la ciudad habitable. ¿Quién es esa ciudad? Es Dios. ¿Quién es esa morada? Es Dios. Claro que en un sentido espiritual los iba a conducir a la nación de Israel. Los iba a llevar nuevamente al templo a adorar. Pero para nosotros, ¿quién es esa ciudad? ¿Quién es esa casa? Es Dios. ¿Dónde está esa casa? ¿Dónde está Dios? Diga conmigo, aquí, en lo profundo de mi espíritu. ¿A dónde Dios me tiene que conducir cuando yo oro hacia Él? Entonces, si yo voy hacia Él en la oración, yo voy a entrar al lugar santísimo, como decía la pastora recién, en la palabra, donde Él está y donde Él me va a revelar sus secretos y sus misterios. Y donde Él me va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios está diciendo que Él los va a llevar a esa ciudad donde van a habitar, donde van a estar seguros, donde hay una casa permanente. Dios nos dice, vengan a mí, que hablen a mí, y yo los voy a dirigir hacia mí, los voy a llevar a mi morada, los voy a llevar y yo me voy a encontrar con ustedes. Aplaudan. Y a su nombre. Entonces, lo que estamos viendo en el Salmo 107, estamos viendo algo tan maravilloso de lo que Dios nos muestra, una escena espiritual para este tiempo, donde nosotros hoy en día no vamos a carecer de hambre o de sed, porque Dios es esa roca espiritual, como lo dice en Éxodo, cuando le dio de beber al pueblo y cuando dio el maná de comer, el pan que Dios hizo en el cielo y le envió a su pueblo. Ahora está todo simplificado en Cristo. Él es el pan de vida que vino del cielo y Él es la roca, la peña de Oreb, que brota agua para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora lo más extraordinario, que antiguamente estaba el templo de Jehová, que hoy se está construyendo, se está terminando ya el tercer templo en Israel. Lo más extraordinario es que ahora Dios hizo casa en nosotros. Usted no sabe lo maravilloso. Dice que los cielos no pueden contener su gloria, que el universo no puede contemplarlo y que Dios esté dentro de usted y de mí. Es algo extraordinario. En casa, la casa de Dios somos nosotros, donde tenemos comunión con Él. Entonces, Dios nos está hablando en este salmo, según el título de este salmo, es el Dios que te libra de la aflicción. No termines este último tramo del año bajo la aflicción de cualquier circunstancia en tu vida. Estás en la aflicción, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Clama. Clama a mí, yo te responderé. Yo te libraré de esa aflicción. Pero lo que hoy cuesta la iglesia es la oración. Lo que hoy la iglesia de este siglo XXI, lo que carece de oración. Y no tiene que carecer la oración en nuestra vida. No, tiene que haber oración, tiene que haber búsqueda. Entonces veremos el
resultado de la oración será la libertad. El resultado de la oración será la guianza del Espíritu Santo. El resultado de la oración veremos transformación. El resultado de la oración veremos poder y gloria de Dios. Gloria al que vive. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces dice, alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Alaben, glorifiquen a Jehová. Alaben por las maravillas para con los hijos de los hombres. Alaben a Dios por lo que Dios hizo con los hombres. Glorifiquen a Dios por la misericordia que nos tiene, porque Él es Dios bueno y misericordioso, que se tarda para la ira y gran misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y el siguiente versículo nos muestra, dice que Él sacia al alma menesterosa. Ya conmigo, Él me sacia. Él va a saciarnos. Él va a llenarnos. Él es el único que puede saciar. Hoy hay tanta gente que se sacia en otras cosas. Hoy hay gente que se sacia en cosas que realmente no son productivas para su vida. Hoy hay gente que se sacia con el dinero. Hoy hay gente que se sacia con fiesta, con entretenimiento. Quiere saciarse, quiere llenar el vacío que tiene en su corazón, pero eso es temporal, eso es momentáneo. Y Dios te dice, soy el único que puedo saciar tu alma, soy el único que puedo saciar tu vida. Entonces dice amén. Eso es lo que los creyentes en este tiempo tienen que entender, que el único que nos va a saciar es Dios. Él sacia al alma menesterosa, al alma abatida, al alma decaída, a aquella persona que no encuentra solución. Ve a Él que Él te va a saciar. Por eso dice en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados del Señor. Bienaventurados, dichosos, esos pobres, esos necesitados de mí, esos que anhelan de mí, aquellos que requieren de mí, yo los voy a saciar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces saciamos nuestra alma con bienes, con personas a nuestro alrededor. Queremos mostrar felicidad, que cuando estamos en soledad somos depresivos y estamos tristes, pero estando en compañía demostramos otra cosa. Entonces las compañías muchas veces te sacian por un momento y por ahí está bien, pero cuando estás en tu soledad viene el amor. Y el único que puede saciar es eso, es el Señor. Entonces Dios está diciendo que Él es el único que sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando dicen amén. Que tu alma, en la cual está tu voluntad, en la cual están tus emociones y tu voluntad, se haga hecha la voluntad de Dios en tu vida. Que Cristo sea el que haga la voluntad en tu interior y no tus decisiones, y no tus anhelos, y no tus proyectos personales, sacando a Cristo, de que Cristo esté en ese proceso o en ese deseo, que sea el deseo de Dios en tu alma, el deseo de Dios que Él sacie y te llene. Claro que vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Luego el Señor, para no leer todo, nos muestra en algunos versículos cómo los hijos de Dios clamaron y Dios actuó, y Dios obró, y Dios operó. Cómo Él los sacó de las prisiones de oscuridad, cómo Él los liberó de la sombra de muerte que asedía sobre la vida de ellos. Cómo Dios quebrantó los yugos y quebró las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Hay gente que tiene puertas y cerrojos de bronce que no se le abren las puertas. Pero Dios va a romper todo cerrojo de bronce, abrir puertas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué esas puertas no se te abren? ¿Por qué estás preguntado? ¿Por qué hay puertas que no se me abren? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay
del Señor y porque esa puerta hay cerrojos de bronce que no se han roto todavía. Y aquí Dios le dijo al pueblo que iba a romper esos candados de bronce, que iba a destruir, iba a abrir, iba a sacar de las prisiones de oscuridad, como dice el verso 14, el verso 15. Como dice el verso 16, cuando dice gloria a Dios, que Él va a desmenuzar, Él va a quebrar toda obra diabólica. ¿Sabe lo que Dios te dice? Yo voy a quebrar toda obra diabólica y todo lo que quiere detenerte lo voy a quebrar si tú vienes a mí. Bravo, cuando dice gloria a Dios, no solamente nos liberó, no solamente rompió las cadenas, sino, di conmigo, envió su palabra. Y al enviar su palabra, diga conmigo, me sana. Mira que está a tu lado, recibe la palabra, porque su palabra nos sana. Su palabra es medicina en nuestros huesos. Su palabra es la que sacia, no solamente la que sacia, la que libera, sino la que sana. ¿Entonces dicen amén? Jeremías expresó al pueblo y dijo: no hay medicamento eficaz para vosotros. No hay medicina. Inquebrantable es tu dolor, pero el Señor revelará abundancia de paz y medicina para vosotros. ¿Qué le está diciendo el profeta con esto? Que era tanto el dolor que ellos tenían que no había medicamentos que los calmaran. ¿A cuánto en algún momento han tenido un dolor tan intenso que aún ni hay medicamentos que calman? Es un dolor insoportable, ¿no es así? Bueno, así estaba el pueblo de Israel. Era insoportable el dolor que tenía. Era tan doloroso que no había medicamento, que no había nada que pudiese aliviar su dolor. Pero Dios dijo: yo voy a revelar abundancia de paz y verdad y medicina y los sanaré, dijo el Señor. ¿Cuál era ese dolor? ¿Cuál era ese dolor que estaba en el pueblo? Ese dolor era el abandono del pueblo hacia Dios. El pecado trajo una gran degradación y una gran ruina, que ellos se encontraban con un dolor como diciendo: perdimos toda esperanza de que Dios nos restaurara y nos levantara. Pero el profeta se levantó porque ellos buscaron a Dios y le dice: todos tus enamorados te olvidaron. Todos aquellos que ustedes les prestaron amor, se rindieron en amor. ¿Qué significa eso? Todos aquellos amorillos que no era el verdadero y único amor, nuestro Señor Jesucristo, que ellos abrazaron y besaron. ¿Quiénes eran? Los ídolos. ¿Quiénes eran? Las naciones que se unían. Todos esos los olvidaron. Pero yo no me olvidé, dice el amado. Y yo les revelo abundancia de verdad, de paz y medicina a sus huesos. Y le envió su palabra y nos sana. Dios quiere sanar algunos corazones con dolor aquí. Corazones bajo la influencia del dolor de años. Dice que envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina. Mira que está a tu lado: Dios te libra de la ruina. ¿De qué ruina, pastor? Estoy bien económicamente. Las cosas también. Te estoy hablando de la ruina espiritual, que si no buscas a Dios puede venir. Estoy hablando de esa ruina que es peor que la económica. Porque la económica te puede levantar, puedes trabajar y puedes tener dinero, pero de la ruina espiritual es terrible levantarse de una ruina espiritual. Solo Dios te puede levantar de esa ruina. Pero tienes que quebrantarte para que te levante de esa ruina. ¿Cuánta gente ha quedado y ha quebrado? ¿Cuántos pueden conocer ustedes de empresas que han quebrado y quedaron en la ruina? Creo que muy pocas se han levantado, pero otras quedaron en la quiebra y perdieron todo. Dios está diciendo eso: mi palabra no solamente los sana, sino que mi palabra los guarda de que ustedes no terminen arruinados, que ustedes no terminen
muertos, diciendo en palabras, parafraseando, que no terminen muriendo bajo la enfermedad, bajo la maldición. No, yo no quiero eso para mi pueblo. Los voy a sanar para que la ruina de la enfermedad no caiga sobre ustedes, sino que los levanto por medio de mi palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aplaudan conmigo. ¿Qué tenemos que hacer si Dios nos está hablando que Él nos sana? ¿Qué tenemos que hacer si Él nos está diciendo que nos libra de la ruina, del fracaso, de la pérdida? ¿Qué debo de hacer? Si estoy recibiendo que Dios me liberó, me redimió, me sanó, me libró de la ruina, me libró de todas las cosas que pudiesen venir, pero yo clamé al Señor y Él me escuchó y me liberó. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo después de hablar de todas estas verdades? Le dice así, verso 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el verso 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Qué dice que hagan? Que ofrezcan ¿qué? Desea que está a tu lado, ofrece en esta noche. Glorifica a Dios. Dale gloria. Ofrece de tu labio. Dile, Señor, gracias de librarme de la ruina espiritual. Gracias, Señor, porque me sana. Enviaste tu palabra y tu palabra es sanidad. Gracias, Señor, porque le das oportunidad a mi familia de salvación. Gracias, Señor, porque tú me liberaste de esa muerte que podría haber venido, pero tú me liberaste, me sanaste, me levantaste de ese proceso, Cristo. Por eso que debes ofrezcan sacrificios de alabanza, comiencen a publicar sus obras con júbilo, decía el salmista David. Aplauda al que vive, denle gloria al que vive. Y a su nombre, y a su pueblo. Y la Biblia lo termina diciendo en el Salmo 107, después que Dios le habla todas estas verdades de lo que Él hizo y de lo que seguirá haciendo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es el mismo Dios. Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos termina diciendo a su pueblo y a nosotros como pueblo adquirido por Él, nos dice que Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de agua en sequedales. Escuche, ¿por qué leo esto? La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. Eso el Señor hizo por la obstinación de un pueblo que estaba extraviado de Él. Él convirtió los manantiales, hizo que el agua se secara. Él hizo que la tierra que antes era fructífera y que daba el fruto y la comida ya no dé más. Amén. Pero hay una causa, ya conmigo, la maldad de los que habitaban en esa tierra. Y donde abunda la maldad y donde abunda el pecado, viene toda esta ruina, viene todo esto. Pero eso no es para nosotros, eso es para aquellos que no quieren a Dios. Esto es para aquellos que no aman a Dios de verdad. Nosotros lo amamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A nosotros el Señor, dice en el verso 38, 37, perdón, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Y dice en el 38 que el Señor los bendice y se multiplicarán en gran manera. Y no disminuirá, no disminuye su ganado. ¿Qué es lo que Dios está diciendo con esto? Está diciendo
que habrá una abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Dios está diciendo que cuando Él bendice, lo hace en abundancia. Que no va a haber disminución, sino que habrá multiplicación. En un sentido espiritual, decía que está a tu lado, no vas a disminuir espiritualmente. Dios va a multiplicar la unción. Dios va a multiplicar la sabiduría. Dios va a multiplicar tu vida espiritual. Dios va a multiplicarte en la oración. Dios va a multiplicarte en la búsqueda. Dios no quiere que disminuya, Dios quiere que te multiplique. Y solo Él lo puede hacer, solo Él, enviando su palabra, lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplauda entonces si usted lo cree. Y por último, el verso 43, terminamos con esto. Yo creo que le estoy hablando a personas aquí que aman la sabiduría y que quieren ser sabios y que quieren ser personas realmente con esa sabiduría del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren día a día obtener sabiduría de Dios? Dice así, para terminar, y ver todos estos principios y estos aspectos de Dios por el pueblo de Israel y en un sentido espiritual para nosotros. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Dice en una pregunta. Y dice, y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Los sabios son aquellos que se han entendido en los tiempos. Y luego dice Daniel que los sabios resplandecerán. Entonces los sabios entienden que Dios es un Dios de misericordia. Escuche, con esto cierro este concepto. Los sabios entienden que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Que Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios consumidor. ¿Quiénes son los que entienden esto? Los sabios, los entendidos, aquellos que guardan estas cosas, aquellos que las atesoran en su corazón y las viven día a día en su diario vivir. Entonces se hace un sabio adquiriendo estas riquezas por medio de su palabra. Si hay algo que nosotros tenemos que adquirir, y Pablo dice que en una de las epístolas que habla en Efesios, o si no me equivoco en Tesalonicense, dice que él oraba para que la iglesia siga obteniendo inteligencia y sabiduría espiritual, para entender y comprender los misterios que Dios quería soltar y revelar con la palabra. Entonces, si tú quieres ser sabio en las cosas espirituales, debes entender que Dios es un Dios misericordioso. Por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos, por eso publicamos sus alabanzas, como dijo David. Publiquen en la congregación, en los santos, congréguense y alaben por la misericordia de este Dios bueno y grande, que ha hecho proezas y maravillas en medio de nosotros. Pero también los sabios entienden que Dios es un Dios justo, que Dios se duele del castigo, pero corrige y ama a todos aquellos que son sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? En esta noche yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y me digan estos salmos que hemos librado, como el Salmo 103, como el Salmo 107. Hay una apertura para comer y beber en este lugar, por medio de Dios, por medio del Espíritu. Hay una apertura para que puedas saciarte de su palabra en esta noche y puedas decirle: Señor, ahora entiendo, Señor, que la nueva Jerusalén no es simplemente aquella que voy a ir, está dentro mío. Ahora entiendo este misterio, que la nueva Jerusalén está en mí, que tú estás en mí, Señor, y que al unirme contigo entro a ese lugar santísimo, donde ahí está el maná escondido, donde ahí está la vara de Aarón que floreció, que si
significa el florecer, que significa los frutos, que significa que un pedazo de rama floreció y dio fruto. Significa que lo que Dios hace es tan profundo y tan poderoso que Él puede hacer que una rama dé fruto. ¿Qué significa esto? Él puede hacer en tu vida que las cosas florezcan, cambien, sean transformadas cuando te colocas en sus manos. Ponete de pie un momento. Ponete de pie en esta noche. El Señor está aquí. La presencia de Dios está aquí.